¿Cómo podrías convertirte en un programador exitoso? En este video vamos a entrevistar a un programador exitoso y nos va a revelar exactamente qué es lo que tendrías que saber y cuál es el camino que tendrías que atravesar para poder convertirte en una persona exitosa dentro de esta profesión. Vamos a entrevistar a Ezequiel Álvarez, quien trabaja como desarrollador de software mobile en Mercado Libre hace casi 2 años y lleva más de 6 años trabajando en la industria. Un dato de color interesante es que en el pasado fue agente de tránsito, por lo cual demuestra que cualquier persona que tenga ganas y se forme de la manera correcta puede terminar trabajando dentro de este sector. Obviamente no es fácil, pero por eso vamos a ver esta entrevista y vamos a ver qué es lo que nos tiene para contar. Vamos con el video. Y antes de pasar con el video te quiero comentar lo siguiente. Si sos freelancer y vivís en Latinoamérica, seguramente tengas problemas para poder cobrar tu sueldo o recibir pagos internacionales en caso de que seas freelance. Por eso te quiero presentar Takenos, quien es el sponsor de este video. Takenos es una plataforma financiera que te permite traer tu dinero de afuera hacia la Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Literalmente podés cambiar moneda extranjera por moneda local de tu país sin ningún tipo de problema. Te puedes crear una cuenta en Estados Unidos o en Europa y realizar transferencias seguras y rápidas. Genuinamente anda muy bien. Y lo mejor de todo, que fue lo que más me gustó, es que no tiene comisiones altas. Eso es fundamental. Y además, si utilizas mi código que te voy a dejar acá abajo en la descripción, vas a tener un descuento en el primer retiro. Aprovechalo. Ahora sí, vamos con el video. Podría ese que empieces a contarle a la gente un poco quién sos vos, cómo empezaste. Me llamo Jonathan Ezequiel Álvarez, tengo 35 años, estoy casado con 2 hijos. Comencé en el mundo del desarrollo por el año 2016. Venía trabajando en laburos que nada que ver con tecnología, menos con programación, pero siempre tuve esa inquietud o pasión por la tecnología y las computadoras en sí. Trabajaba en empresas por ejemplo, en una mueblería, en una empresa vial como banderillero. No sé si te ha tocado pasar por la ruta y ves a todos vestidos de naranja. Bueno, yo era uno de esos, comiéndome horas sobre el asfalto y calor. Y yo creo que todo eso fue alimentando mis ganas por superarme. Y bueno, combinando eso con la pasión o ese gusto por la tecnología, yo creo que fue lo que me impulsó a estudiar programación, básicamente, en un instituto acá de mi localidad. Pero bueno, te lo resumo brevemente cómo fue mi camino o qué me impulsó a caminar por el sendero de la programación. Yo vi que ahora estás trabajando como desarrollador de software y antes trabajaste como programador full stack. ¿Cuáles para vos crees que son las diferencias o es lo mismo dicho de otra forma? Quizás programador podríamos definirlo como una persona que desarrolla una solicitud o una necesidad que le es planteada. Supongamos, le piden al programador, necesito que me generes una página web que haga tal cosa, y le dan todos los requerimientos, ¿no? Ya establecidos. Lee los requerimientos y desarrolla el proyecto. Y el desarrollador es más bien envuelve todo el mundo de la programación, es decir, se encarga de obtener los requerimientos, de hablar con el cliente, de establecer, digamos, la estructura de trabajo y demás, y desarrollar el producto final. ¿Y vos que ahora estás actualmente trabajando como full stack? No, actualmente como desarrollador en mobile, en Android. ¿Cuáles sentís vos que son las diferencias en lo que es trabajar como frontend o que en qué, si bien es muy personal, qué sentís que es más fácil para alguien que recién arranca o es más o menos lo mismo, es por gustos personales? ¿Cómo lo ves? Quizás la ruta más rápida sería la del frontend. Puede adentrar de manera más fácil en el mundo de la programación. La parte quizás de backend la vi o me resultó un poquito más compleja llevarla en el día a día. Bueno, por un montón de cuestiones, tenés que manejar bases de datos, manejar mucha información que quizá también es sensible. Y en cambio el frontend no sería tan estructurado o tan difícil de implementar. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué stack elegirías? O por ejemplo, o sea, bien me comentaste que es un poco más fácil el frontend, pero tal vez hay otras áreas de la programación. Por ejemplo, hoy en día se está viendo mucho lo que es Machine Learning con inteligencia artificial. Y viendo cómo está el mercado a día de hoy, ¿elegirías igual, por ejemplo, lo que es el stack tecnológico de MERN, que es lo más común, o elegirías otro stack tecnológico? Hoy, si tuviera que empezar de nuevo, empezaría por Python. Una, por la curva de aprendizaje también es rápido, la sintaxis es fácil de aprender, te acorta muchos caminos y, como te digo, te adentra en el mundo de la programación de una manera quizás un poquito más rápida.
Obviamente la curva de aprendizaje va a ser quizás un poco más larga, no sé si te vas por el lado de desarrollo web únicamente, pero iría por ese lado. Más que nada por el crecimiento exponencial de lo que es la inteligencia artificial y demás, y va a haber mucha demanda de desarrolladores que trabajen con inteligencia artificial. Python es uno de los principales lenguajes justamente que se trabaja en inteligencia artificial. Yo iría por ese lado, más que nada porque en la carrera me fue gustando todo lo que fue análisis de datos y demás, y Python ayuda muchísimo en eso. Y bueno, siguiendo con esta misma línea, entonces, el futuro de la programación podemos decir que lo ves por el lado de Python, inteligencia artificial y los datos. ¿Sentís que es mucho humo esto que está sucediendo de ya no van a existir programadores en el futuro, se va a terminar la profesión? Y por ejemplo, ¿cómo ves el futuro teniendo en cuenta que hoy está complicado el tema de la demanda laboral? Mi punto de vista, quizás sí se reduzca un poco la demanda de programadores, pero también va a crecer la demanda cómo trabajar con las inteligencias artificiales. Ejemplo, ChatGPT. ChatGPT yo lo veo como una herramienta más para el desarrollador, el programador. O sea, no lo veo como algo que nos quite el trabajo, sino más bien lo veo como una herramienta que puede agilizar o facilitarnos el trabajo. Y bueno, si vos vas por la parte de inteligencia artificial, va a haber demanda y va a haber gente que se necesite también que cubra esos lugares, ¿no? Bien. ¿Y cómo puedo yo saber si realmente la programación es para mí? En 2020 se hizo un boom con el tema de los cursos de la programación es el futuro, trabajar remoto, gana en dólares. Y cuando uno empieza, me di cuenta de que no es tan fácil, no es tan rápido de, bueno, haces un curso de 3 meses y ya estás ganando en dólares. Y también que no es tan fácil de, bueno, trabajo de mi casa y listo. Tenés que estar todo el día en la computadora, te tiene que realmente gustar. Entonces, ¿qué sentís que son tal vez las señales que vos decís, bueno, ya viendo esto me doy cuenta si esto va para mí o no? Una de las principales alertas, por así decirlo, es que tenés que saber lidiar con el fracaso. El programador día a día convive y trabaja en solucionar errores o detectar errores. Y cuando arrancás, obviamente vas a tener muchísimos errores, vas a sentir que no servís para esto. Entonces, esa es una prueba fundamental, ¿no? Es decir, si lográs superar esa etapa de sobrevivir y de convivir con los errores, porque vas a convivir, por más que tengas 3 meses o tengas 10 años en el rubro, vas a estar conviviendo con errores. Eso es una alerta. Otro alerta es, bueno, vas a tener muchas horas que vas a estar sentado enfrente de una computadora, leyendo código, leyendo documentación, informándote continuamente. O sea, no es una carrera que te recibiste o empezaste a trabajar y se queda ahí, no. Estás en continua capacitación. Entonces, bueno, esas son alertas que quizás deberías prever en el caso que arranques, ¿no? Y que, bueno, sí, obviamente, te demanda muchas horas de sacrificio, quizás. A ver, un ejemplo, perderás horas con tus amigos, perderás horas y las enfocarás en la carrera o en el trabajo, ¿no? Pero bueno, esos quizás serían los principales alertas que te digan, bueno, esto es para mí o esto no es para mí. ¿Cuáles sentís que son los errores más comunes que comete la gente al comenzar? Cuando arranqué, quería abarcar todo. Sentía eso de que si tengo más conocimientos o más tecnologías, va a ser más fácil que me contraten. Ahora, teniendo una perspectiva desde un poquito más arriba, por así decirlo, o viéndome al Ezequiel de hace unos años atrás, diría que me perfeccione o me enfoque en la tecnología que más me guste y me capacite en esa, ¿no? Es decir, ser un referente en esa tecnología, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vas a recibir propuestas justamente por esto, por tener la capacidad o haber tenido muchas horas o muchos trabajos en una tecnología. No está mal lo otro, obviamente que no, porque también hay muchas compañías o empresas que buscan eso, full stack. Así que cualquiera de los dos está bien. Yo te planteo o te doy mi punto de vista hablándole al Ezequiel de hace unos años atrás, ¿no? Sí, claramente es eso, enfocarse en un área y en tecnologías que se estén utilizando en ese tiempo, ¿no? O en este tiempo referidos a esa área. Así que yo iría hoy en día por ese lado, perfeccionarme o atacar esas tecnologías
que hoy actualmente se están demandando para ciertas áreas, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo arranco? ¿Realmente sentís que es como antes, que sí o sí tengo que anotarme a estudiar una ingeniería, una licenciatura, una tecnicatura? ¿O puedo realmente o sea, ser un profesional y tener las mismas herramientas y el mismo conocimiento haciendo cursos o estudiando autodidacta? Yo estudié, me recibí y también en paralelo hice cursos pagos, cursos gratis y demás. Ni la facultad, la universidad, te va a dar todos los conocimientos para la profesión, ni los cursos te van a dar todos los conocimientos para la profesión. Entonces yo creo que una buena combinación es ambos, ¿no? Universidad, estudio y cursos o capacitaciones que complementen todo eso, ¿no es cierto? Y te van a enriquecer. Pero bueno, hay casos de que chicos que no han estudiado, que no han pasado por la universidad y trabajan de manera freelancer, por ejemplo, y por esa determinación de no estudiar en una universidad, o sea, no es una limitante, por así decirlo, para introducirse en el mundo de la programación, ¿no? Y en contra de lo que se viene promulgando en este último tiempo, viste que es como una crítica a la universidad de, mira, la verdad que la universidad, que es algo cierto, está súper atrasada, la tecnología avanza año a año y las facultades no llegan en los programas educativos a cubrir las tecnologías que se utilizan. Por ejemplo, recién ahora hay algunas que están enseñando Python y, por ejemplo, mi universidad todavía ahora está con PHP, estamos viendo Java. Recién estamos empezando a ver un poco de JavaScript, HTML, CSS, que son dentro de las primeras materias, pero bueno, los programas realmente están un poco viejos. ¿Lo ves realmente así? ¿O es que, che, me sirve tener una base lógica, me sirve tener una base, y las tecnologías después las puedo aprender yo? Claramente te sirve la universidad, la facultad, el instituto donde estudies y vayas de manera física al lugar. ¿Por qué? Estableces contactos, vínculos con otras personas que el día de mañana quizás te cambian la vida, como fue en el caso mío. Estando en la carrera, uno de los profes había comenzado con la empresa, con una pyme de desarrollo de software, y cuando terminé la carrera me contrató. Es decir, estando ahí en la carrera, uno de los profes me dice, venite para la empresa. Por eso te digo que es importante, si podés acceder a la universidad, a la facultad, al instituto, ir y hacer contactos. Eso te abre muchísimas puertas. Los cursos obviamente te van a capacitar, te van a especificar en una tecnología o dar otras miradas, pero como dije anteriormente, si podés complementar ambos, sería el combo ideal. Bien, excelente. ¿Cómo puedo conseguir mi primer trabajo? Ya me estoy formando, hice un par de proyectos para tener en el portfolio, tengo un perfil en LinkedIn, pero si no tenés ningún contacto, ¿cuál crees vos que es la mejor forma de conseguir trabajo? El contacto hoy en día es uno de los principales aceleradores, digamos, para potenciar la carrera. En el caso que no tengas contactos, yo iría por desarrollar proyectos propios, subirlos a repositorios, que sean visibles y ir tirando currículum. Un perfil de LinkedIn es importantísimo, como nombraste, es clave. Muchas empresas o consultoras buscan en LinkedIn y bueno, si no tenés nada de esto, armar currículum y tratar de armar entrevistas de trabajo. No te queda otra. O sea, estando quieto, estando sentado en una silla, no vas a conseguir nada. Así que obviamente te tenés que mover, vas a tener que armar currículum. Ese sería mi punto de vista en el caso de que recién estás arrancando y quizás no pudiste armar o tener contactos. Y una pregunta que, bueno, seguramente sea la que más estaba esperando la gente. ¿Cómo entraste vos a trabajar a Mercado Libre? ¿Cómo es el proceso de entrevista? ¿Realmente es tan exigente como se dice? Bien, en el caso mío, bueno, yo ya estaba trabajando en una pyme en mi ciudad. Yo soy no lo dije anteriormente, pero lo comento ahora, es Villa del Rosario, Córdoba.
En paralelo yo fui armando mi LinkedIn con proyectos y demás, iba alimentando el LinkedIn, por así decirlo, y en una época, en el medio ahí de la pandemia, empezaron a llegar ofertas de consultoras y empresas, pero era todas las semanas. Y ni siquiera tenía el Open to Work. Claro. En una de esas llegó una de Mercado Libre. Bueno, en ese mes me llegaron de Tarjeta Naranja, de Mercado Libre y creo que de Personal. Bueno, Tarjeta Naranja no me fue bien, Personal tampoco me fue bien, y quedaba la última, Mercado Libre. Pero ¿qué pasó? En las entrevistas anteriores me sirvió o me capacité sin saberlo. Es decir, yo ya obtuve información de cómo son las entrevistas, obtuve información de por qué lado van las entrevistas. Entonces, cuando llegó el momento de Mercado Libre, yo ya tenía una experiencia previa para las entrevistas, ¿no? Fueron muchas entrevistas, obviamente todo remoto. De hecho, fueron 5 etapas. Aproximadamente duró casi 2 meses. Pero fueron 5 etapas, digamos. La más difícil, por así decirlo, es la parte técnica. El resto, digamos, son etapas para conocerte y conocerlos a ellos, conocer el producto y demás. Pero la parte técnica quizás sí es un poquito más compleja, y en ese caso yo les diría que a los conceptos que ya tienen conocimiento de la parte práctica, les sumen toda la parte teórica en lo que más puedan, ¿no? En un stack de tecnología, tengan los conceptos teóricos bien pulidos, por así decirlo, porque van mucho por ese lado, ¿no? Es decir, supongamos, vos entregás un proyecto, te piden desarrollar un proyecto, tenés que defender el proyecto, y son muchas preguntas técnicas referido a cómo lo hiciste, para qué se utiliza tal funcionalidad y demás. Pero bueno, son muchas preguntas técnicas que obviamente tenés que saber defenderte, por así decirlo. Así que ese es un punto importante para tener en cuenta. Y además de preguntas técnicas, también tuviste que hacer una prueba técnica en vivo o la hiciste vos por tu cuenta y después tuviste que defenderte en vivo. En mi caso fue así, me pasaron los requerimientos, es decir, yo iba por el lado mobile. Bueno, tenés que hacer una aplicación que consuma esta API usando estas tecnologías y estas metodologías, taca, taca, todo descriptivo. Te dan un tiempo para hacerla, creo que era una semana, si mal no recuerdo. Yo con la ansiedad que tenía, creo que la hice en 2 días. O sea, estaba trabajando en paralelo, venía a casa y a la noche le metía. Bueno, después subís el repositorio, le compartís el repositorio y luego defendés ese proyecto que realizaste, ¿no? Como te dije anteriormente, ¿por qué lo hiciste así? Y las preguntas teóricas, obviamente, referidos a por qué lo desarrollaste así y por qué usaste tal funcionalidad. Bien, bueno, entonces una vez que entraste, pasaste todo el proceso, ¿cómo fueron los primeros días de estar trabajando en Mercado Libre y cómo es un día tuyo hoy trabajando en Mercado Libre? Apenas comienza una etapa que se llama de onboarding, donde te van introduciendo al conocimiento de Mercado Libre, de las tecnologías que se trabaja, de las metodologías y demás. En mi caso duró cerca de un mes ese onboarding. Obviamente yo ya estaba trabajando en el equipo, haciendo algunos proyectos o trabajando en el proyecto en sí, pero bueno, la primera etapa es como una capacitación, una introducción a Mercado Libre y en este caso al proyecto que estábamos nosotros. En el día a día, bueno, al estar yo de manera remoto y los chicos también, comienza con una daily, la típica daily. Para los que no conocen, la daily es una reunión donde se habla en qué estamos, qué vamos a hacer, y si estamos trabados en algo, lo hablamos en el equipo y se trata de solucionar ahí.
Bueno, en las daily se designan las tareas, se establecen las tareas para el sprint. El sprint serían, digamos, un lapso de tiempo, aproximadamente 2 semanas, donde se establecen justamente las tareas y se trata de llegar al final del sprint con esas tareas terminadas. En el caso de que no pasa nada, y se pasan al siguiente sprint. Y ya luego de la daily, puede surgir que tengas otras reuniones con otros pares por alguna tarea específica. Y ya después enfocarse en la tarea que te tocó o tenés asignada y enfocarte en eso. Al ser de manera remota por ahí, me tocó aprender muchas tecnologías nuevas, tecnologías o stack de tecnologías. A ver, en este caso Mercado Libre, que trabaja con ese stack, ¿no? Otras empresas pueden trabajar con otro stack de tecnologías. Y una vez que ya estás trabajando tanto en Mercado Libre como en otras empresas, señor, ¿hasta dónde es lo máximo que uno puede realmente llegar si quisiera seguir escalando, ¿no? En el año se establecen, digamos, objetivos personales, es decir, con el líder, es decir, estableces cómo vas a trabajar durante el año y qué objetivos tenés. Obviamente esos objetivos te van a hacer crecer o te vas a mantener en el perfil que estás. De acuerdo al seniority que estés actualmente, vas a crecer al siguiente o te vas a mantener en ese, ¿no? Pero bueno, ese punto de partida a principio de año con los objetivos es la clave para si aspiras a crecer. Puedes arrancar como junior, tenés semi-senior, senior, ya después tenés la parte de technical leader, si quisieras seguir creciendo. También tenés luego otro rol que es expert y el final, por así decirlo, en la carrera de desarrollador, podrías ser el technical leader. A ver, el technical leader no va a codear, pero va a estar en el día a día, en el código y en el proyecto en sí. ¿Cuáles son los sueldos que se están manejando en el mercado tanto para un junior como para un semi-senior y para un senior? Puede variar mucho, ¿no? De acuerdo a las empresas, ¿no? Porque también tienen algunas empresas ciertas configuraciones, por así decirlo, de acuerdo al seniority. Quizás en un seniority puedes tener varias escalas de sueldos, ¿no? Un junior que recién arranca puede estar algo menos de $1.000 o $1.000 y podés hasta los $2.000 o un poquito más. Y después, bueno, semi-senior, senior, ya podés llegar hasta, no sé, $3.000, $5.000, bueno. Depende también la empresa y los convenios de la empresa, ¿no? O sea, esos serían sueldos tal vez para una Big Tech, como podría ser Mercado Libre, Galicia u otros bancos, Santander, BBVA, esos sueldos que vos me comentás. Sí, sí. Por ejemplo, conozco o tengo compañero que se recibió conmigo que trabaja en Santander y manejan más o menos esos estándares salariales, ¿no? Y para una empresa más chica, que consultoras o empresas, como te digo, de 20 empleados, 50 empleados, que es donde tal vez uno empieza, o Accenture, Globant, que es lo más común. Quizás hoy pueden estar pagando entre 200 y $500, por ejemplo, un junior. Pero bueno, como te digo, eso varía mucho también la empresa y los convenios de la empresa, ¿no? Y así, bueno, escalando. Además, hay que sumarle a eso que hay muchos beneficios que por ahí te dan las compañías, que quizás no las ves reflejadas a nivel sueldo, pero bueno, son beneficios que te aportan a ver, un ejemplo práctico. Meli, Mercado Libre, tiene un beneficio para los empleados donde tenés un límite de compras en supermercados, donde te hacen un descuento del 70%, por ejemplo, en la compra, que es un beneficio espectacular. Bueno, tenés beneficios con gimnasios, bueno, beneficios con obras sociales. La verdad que en ese sentido por ahí no es solamente el sueldo. Las Big Tech tienen esa otra parte, por así decirlo, que benefician al empleado, ¿no?
Bueno, ese, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de responder acá para la gente. Para mí también que me sirvió un montón. De hecho, yo también intenté en su momento entrar en Mercado Libre, así que me sirvieron muchísimo todas las respuestas. Y bueno, me gustaría dejar acá abajo que va a estar en la cajita de comentarios, perdón, en la descripción, el LinkedIn de ese por si quieren hacerle alguna pregunta, inclusive si ya están un poquito más avanzados y les gustaría trabajar en Mercado Libre, pueden pedirle una manito a él para ver si abre una posición, a lo mejor puede referirlos directamente. Y en cuanto a el LinkedIn para preguntas, para tratar de ayudar o guiar, en lo que sea, súper. Excelente.